Enero 13. La confesión cristiana más antigua. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10, 11. Desde sus inicios, la Iglesia se ha cimentado en el firme fundamento de la palabra de Dios y al mismo tiempo ha afirmado su estructura, en sentido figurado, sobre los credos y las confesiones que resumen con fidelidad las doctrinas centrales de la fe cristiana. Quizá hayas recitado en alguna ocasión el credo de los apóstoles o el credo niceno, o tal vez has echado mano de la confesión de fe de Westminster para entender mejor algún punto doctrinal específico. La naturaleza histórica de estos credos y confesiones demuestran la forma en que la fe cristiana se ha mantenido firme con el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos el credo niceno desde el año 325 después de Cristo, cuando se adoptó la primera versión en el Concilio de Nicea. Tener 1700 años de vida útil es bastante sorprendente. Sin embargo, esa no es la confesión más antigua, pues hay una anterior que viene a nosotros desde los primeros días de la Iglesia. Se compone de tan solo 3 palabras: Jesucristo es Señor. Esta primera confesión puede hallarse en muchas partes del Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos 10, 9, en 1 Corintios 12, 3 y Filipenses 2, 11. Con esta declaración, los primeros cristianos expresaban muchas cosas respecto a la identidad de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios se identifica con 4 letras hebreas, que equivalen a las letras YHWH en español, que algunos pronuncian Yahweh. En muchas de nuestras traducciones al español, este nombre se escribe Señor en versálitas. Cuando se tradujo la versión hebrea del Nuevo Testamento al griego, casi todas las apariciones de la palabra Yahweh, más de 6.000, se tradujeron al griego con el término Kyrios, el equivalente de Señor. De manera que decir Jesús es Señor no es solo llamar a Cristo amo, sino también afirmar que Él es total y plenamente Dios. Aunque algunos intentan argumentar que el Nuevo Testamento nunca identifica realmente a Jesús como Dios, nada podría estar más lejos de la verdad. Confesar que Él es Señor es de hecho llamarlo Yahweh. Él no es solo un maestro, ni un sanador, ni un hacedor de milagros, sino verdaderamente Dios encarnado. Esa primera confesión exige nuestra respuesta. ¿Confieso yo en verdad con mi vida y con mis labios que Jesús es Señor? ¿Creo realmente que Él es el dueño soberano de mi vida y que tiene todo el derecho para exigir mi fidelidad y mi obediencia? ¿Acepto en realidad que Él es más sabio que yo y me debo entregar por completo a su autoridad? Jesús es Señor. No es una afirmación trivial, pero tampoco es una declaración aterradora, porque este Señor es bondadoso y bueno, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Su amor significa que antes de sentarse en su trono celestial, colgó en una cruz. Su amor significa que antes de sentarse en su trono celestial, colgó en una cruz. Él es Señor, por tanto, siempre puede pedir todo de ti y Él te ama, por tanto, puedes dárselo con gozo. Ahora bien, ¿qué confesarás hoy? Para profundizar, Éxodo 34, del 1 al 10. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, familia, muy buenos días. Se les bendiga a los que se acaban de conectar. Como leía nuestra hermanita Jenny, el devocional,
acerca de una confesión de fe. Y eso tiene que ver mucho que ver, perdón, tiene que ver con respecto a lo que creemos de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Entonces, vamos a leer en Filipenses 9:11, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, en este capítulo, la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, ¿qué vemos? La humillación y exaltación de nuestro Salvador y Señor. Mi amada familia, créame que hay un gran común denominador dentro de la iglesia del Señor, que todos los que necesitamos de Cristo, siempre lo vemos es como un Salvador, y es correcto verlo como un Salvador. Pero una necesidad tan grande que tenemos del perdón de nuestros pecados. Creer en la resurrección de Jesucristo entre los muertos, porque juntamente resucitamos con Él. Pero ¿qué pasa? Pero no le reconocemos como Señor, es decir, como el Rey de Gloria. A la gran mayoría de cristianos nos gustan los privilegios, todo lo que viene con la salvación, pero no las demandas. No olvidemos, amada familia, que la humillación y exaltación de Cristo nos muestra dos cosas muy importantes que tengamos en cuenta. Uno, el regalo de nuestra salvación por el sacrificio de Cristo, pero también la responsabilidad ante su señorío. ¿Qué significa realmente que Jesús haya sido exaltado por Dios Padre? ¿Cómo impacta esta verdad en nuestra vida diaria? Primera pregunta para que meditemos el día de hoy. ¿Qué ha significado para ti la salvación de nuestro Santo y buen Dios? ¿Y cómo el señorío de Cristo es real en tu vida? Como dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cristo es nuestro Salvador, sumo sacerdote, pero también es Rey y Señor, y así lo verá toda la tierra. Y escuchen esto, familia, todos lamentarán. Los que estén sin Cristo lamentarán sin ninguna oportunidad de arrepentimiento. Porque Cristo, en este momento, su función es como sumo sacerdote. Y el Evangelio está predicando para salvación, para que conozcan de que Jesús es el Señor, pero que también es el Salvador de nuestra vida. ¿Pero para qué me salva? ¿Para qué te salvó el Señor Jesucristo? ¿Para que sigas viviendo igual, bajo tu propio señorío, en tu propio reino, haciendo tu propia voluntad? Y de eso no se trata, amada familia. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice que no vendrá con ningún tipo de relación con el pecado y no regresará como ni sumo sacerdote, ni como salvador, sino como rey soberano. En Apocalipsis 1:7 al 8, mire cómo se le presenta al discípulo amado Juan. He aquí que viene con las nubes. Eso significa poder, autoridad, señorío, dominio, majestad. Y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice Jesús, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Familia, del descenso más profundo vemos a Cristo a la posición más elevada. En ese capítulo se habla de la humillación que Cristo, siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y si usted lee más arriba, abajito dice, haya pues en vosotros ese Cristo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Despójense de su trono y entreguémosle el trono, ese trono del yo soy, al gran yo soy, a Cristo, nuestro Rey de Gloria. Esa posición de Cristo en la humillación, Dios lo exalta. ¿Por qué la exaltación? Es dar cuenta por qué es que Dios exalta a Jesucristo sobre todo nombre, sobre todo principado, dominio y potestad. Y de un nombre que, si invocamos su nombre,
Estamos reconociendo no solamente la salvación del Señor, sino la gloria de su reino. Entonces, del descenso más profundo a la posición más elevada. De la eterna forma de Dios desciende a la limitación de hombre y la humillación de siervo, llegando a una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios actúa exaltando. A él entregó su propia vida. Es la respuesta divina a la humillación, porque el que se humille será exaltado. Qué difícil es humillarnos, ¿cierto que sí? Incluso Dios nos humilla a nosotros en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las necesidades, porque no queremos reconocer el señorío de Cristo, aún ya siendo salvo. Y es la lucha que hay interna en nuestro corazón. Confiar, depender y obedecer a nuestro Rey. En Juan 17, 4 a 5 nos dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, te hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo la oración pastoral y le está pidiendo al Padre que glorifique su nombre. O sea, ¿cómo va a ser glorificado nuestro Señor Jesucristo? Por medio de Dios, en la exaltación después de su muerte y resurrección. Hermanos, lo que era temporal y transitorio en el estado de humillación del Señor, Dios pasó a lo eterno. Cristo no es que sería Señor y Rey después de su resurrección, Él ya lo era, es y será. Mira lo que dice Apocalipsis 7b cuando leí ahora el texto, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha venido, el Todopoderoso. Cristo es Rey. No es que iba a ser Rey, Él ya es Rey, ya es Señor, ya era Señor por la eternidad. Entonces tengamos en mente que Cristo no necesita nada de ti. Cristo no es menos Señor o más Señor si tú le dices Señor. No, necesitamos el señorío de Cristo en nuestra vida, porque Él es un buen Señor. Es un ser misericordioso, justo, bueno y perfecto, como dice el devocional. Y podemos acercarnos a Él con confianza, pero con reverencia. Por eso es que cuando dice Filipenses capítulo 12 que nos ocupemos de la salvación como con temor y con temblor. No con un miedo, sino con un temor reverente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Gloria. Pero también es nuestro sumo sacerdote en este momento, que puede compadecerse de todas nuestras necesidades y debilidades. Se identifica contigo. El Señor es creador y dueño de todas las cosas. Y solo Él podía reconciliar lo creado, tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene un nombre sobre todo nombre. Dios, el Padre, ha otorgado a Jesús un nombre que sobrepasa cualquier otro nombre. Este nombre no solo es un título, sino una expresión de la autoridad y el poder y gloria de Cristo. En Colosenses 2:15 al 20, que nos dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es que el principio, Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto ha dado al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Escuchen esto, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte y resurrección de Cristo reconcilia toda la creación. Ahí podemos ver el poder de Cristo en la salvación. Hermanos, si tú tienes a Dios de tu parte, es decir, a Cristo, ¿quién contra nosotros? Se trata de presencia, se trata de señorío, de reino. Cristo, y es triste esto, que muchas veces nosotros mendigamos que reciban a Cristo, mendigamos que crean en el Señor. No, es un mensaje.
de salvación, pero también es autoritativo. Crees, serás salvo. Si desprecias a Cristo, serás condenado. Damos gracias al Señor que Dios puso en nosotros ese querer como el hacer para reconocerlo como Salvador y como nuestro Señor. Este pasaje de Filipenses, especialmente el versículo 10 al 11, es uno de los más poderosos y claros sobre la autoridad y la gloria de Jesucristo. En él, el apóstol Pablo nos revela la exaltación de Cristo y las implicaciones de esta exaltación para toda la creación. La autoridad suprema, bajo ese nombre, el nombre de Cristo, ya reconocida en el texto, ya que bajo la autoridad que proviene de Cristo se dobla toda rodilla. Expresión que señala el reconocimiento universal de su deidad y por tanto su señorío. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo va hacia la región de Gadara y sale corriendo entre los sepulcros un endemoniado. Y mire cómo se arrodilla delante de él y dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Se arrodillan delante de él. ¿Por qué nosotros no nos arrodillamos delante del Rey de Gloria? ¿Por qué no reconocemos como nuestro único Señor y Salvador? Primero reconozcamos el señorío de Cristo. Reconozcamos la grandeza de su reino y el privilegio de ser parte de su reino y también coherederos juntamente con él. Es un privilegio que Dios nos da. Pero ¿cómo pretendes tú ser parte de ese privilegio si no reconoces como Señor? Entonces, si ustedes recuerdan también cuando el centurión romano que maravilló al Señor Jesucristo, llega este hombre y se postra delante de él. Y era un centurión romano. Humanamente, en ese momento era la máxima autoridad en esa región. Y él reconoció quién era la verdadera autoridad. Se postra delante de él y dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Y luego aclara el por qué esa confesión de fe. Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y yo digo a un soldado, un esclavo, ve y hace, y él lo hace. Y la palabra yo lo creo, porque tú tienes una máxima autoridad. La palabra de Dios es autoritativa. No es si usted quiere, quizás, a lo mejor no, es autoritativa. La palabra de Dios por medio de Jesucristo es creativa, hace milagros. El milagro más grande que hace la palabra es resucitarte entre los muertos, muertos vivos. Éramos muertos, esclavos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. Y Dios dijo: resucita, y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Reconozcamos el señorío de Cristo para que vivamos realmente dentro del reino de los cielos, porque queremos vivir en el reino de los cielos, pero sin reconocer el señorío, el rey de ese reino. La autoridad suprema, bajo este nombre, queda reconocida en el texto, ya que bajo la autoridad que proviene de él se dobla toda rodilla. Expresión que señala reconocimiento universal de su deidad, por tanto su señorío. Hermanos, este señorío de Cristo es algo profetizado ya en el Antiguo Testamento, en donde Dios dice por medio del profeta: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:23. Entonces, esa confesión del señorío de Cristo, esa confesión de fe, es universal. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es que será, no es que es. Significa que toda criatura, consciente o inconsciente, reconocerá la supremacía de Cristo. Esta confesión no es solo un acto intelectual, como muchos pensamos, es una realidad natural y espiritual. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos con lino finísimo,
blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabas el nombre del Señor por esto, porque Él es el Rey de Reyes. Él gobierna el reino de los hombres. Nada se sale de sus manos. Él tiene el control de todo y de todos. Aunque pensemos y vemos este mundo de cabezas, Cristo gobierna. Él está en control. Así que descansemos en el señorío de Cristo. Él es un buen Señor para con nosotros. Pero para aquellos que no reconocen su señorío, tendrán que temblar y tendrán que doblar toda rodilla y confesar que Él es el Señor. La sujeción a Jesús es universal. El apóstol, mediante tres adjetivos, agrupa todos los seres creados. Por un lado, literalmente los celestiales. No cabe duda, amada familia, que Cristo tiene que ver con todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles y los santos. Primera de Pedro nos dice que quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay nada en el universo, amada familia, que esté fuera del señorío de Cristo. Y lo que dice el apóstol Juan en una revelación en Apocalipsis cuando está viendo el trono de Dios. Y dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche, escuches de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nosotros, ¿por qué no temblamos ante esta revelación? No sé si ustedes recuerdan a Isaías, cuando vio el trono de Dios, y estos ángeles arquerubines cantaban, Santo, Santo, Santo. Cae de rodillas Isaías, dice, ay de mí, que soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque el señorío de Jesús no causa en ti un temor reverente. Porque cuando Dios habla no te sometes a lo que Dios ha dicho para que veas resultados en tu vida, porque no reconocemos como Señor. Hermanos, también en la visión de Pablo, de Juan, vemos millones y millones de hombres salvos por gracia que están al lado del Señor en el futuro, en la presencia de Dios. Apocalipsis 5, 9 al 13 dice la palabra del Señor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, está hablando de Cristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo el linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es una verdad, amada familia. Esto está aquí escrito en la palabra del Señor. Pero para poder que reine sobre toda la tierra junto al Señor Jesucristo, debemos reconocerlo como Rey, como Señor, como quien gobierna nuestras vidas. Confiemos y dependemos del señorío de Cristo. Y luego el 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Qué tremenda, amada familia esto. Ruego al Señor que este devocional que estamos haciendo el día de hoy realmente impacte nuestras vidas y pongámonos de rodillas delante del Rey de Gloria y digamos lo mismo que dicen aquí, alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos a nuestro gran Señor y Salvador, el Señor Jesucristo.
Porque todos los que estamos aquí hemos confesado que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios en nosotros puso esa revelación. La pregunta es, ¿solamente lo has dicho de boca? Realmente, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece todo lo que tú tienes y eres? No es tuyo, es del Señor. Quienes no hayan querido reconocer la deidad de Jesús y doblar su rodilla voluntariamente, tendrán que hacerlo en el futuro, en reconocimiento universal de que Jesús es Dios. Esta es la demostración cósmica de que aquel que se hizo hombre es eternamente Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 6, 12 al 17. Mire cuando abrió el sexto sello. Y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como la tela del silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondenos del trono de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes seremos nosotros? ¿Los que seremos arrebatados el día que le aparezca el Señor, el Rey de Gloria? ¿O seremos de los que se esconden en las cuevas? Y dirán a los montes, caigan sobre nosotros. No, la salvación es aquí y ahora, el día que venga el Señor. No esperemos ese momento, que sea que el Señor venga o nosotros vayamos, tendremos que reconocer el Señorío de Cristo. Reconozcámoslo hoy para salvación, no para condenación, porque si no lo reconoces como Rey de Gloria, aunque digas que Él es Señor, el día que venga Él, quizás te des cuenta que no lo fue, que no gobierna tu vida, que quieres hacer tu propia voluntad, que quieres que Jesús te dé, mas no tú le entregas tu vida. ¿Cuáles son las implicaciones de la exaltación de Cristo? Primero, la salvación. La exaltación de Cristo es la culminación de la obra salvadora. Al ser exaltado, Jesús garantiza nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, si Cristo ya satisfizo la justicia de Dios, tú y yo hemos sido reconciliados con nuestro santo y buen Dios. Tenemos acceso a la presencia del Señor. Podemos decir con alegría y con gozo, Jesucristo es mi Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Has menospreciado tu vida? ¿O sigues diciendo, usted no sabe quién soy yo? Hermanos, reconozcamos el señorío de Cristo, porque Él es autoridad. Otra cosa que aprendemos en la implicación de la exaltación de Cristo, la autoridad de Cristo. Cristo es el Señor de todo. Su autoridad se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo lo espiritual, lo social y lo personal. No solamente que usted va a la iglesia, entonces por eso es que es su Señor, no. Eso va mucho más allá. Mira lo que dice la Escritura. Y cómo nos trae bendición reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Lucas 6, 46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante a este hombre que al edificar una casa cavó y ahondó
y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no hubo mover, perdón, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, es decir, el oidor es el que no le importa que Dios ha hablado, y allí en esa escala estamos la gran mayoría de nosotros. Dios habla, nosotros mañana obedecemos o no nos importa obedecer, no nos importa confiar. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿En cuál de los dos personas estamos nosotros? ¿El que reconoce el señorío de Cristo y hace todo lo que manda? ¿O en aquellos que Dios habla, Cristo habla y no pasa nada? ¿Qué otra cosa nos da la exaltación y humillación de Cristo y su señorío? La unidad de la iglesia. La confesión universal de Jesucristo como Señor une a todos los creyentes en una sola familia espiritual, que dice Efesios 3:14 al 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Todo el universo confesará proclamando de que Jesús de Nazaret es el Señor. Equivale, como se dice antes, en el reconocimiento de Jesús como Dios. Ahora aún no se ve ese reconocimiento del Señor y la deidad. Hermanos, cuando miramos el mundo, parece que Jesús no gobernara. Parece que gobernara es el príncipe de este mundo, y obviamente así es. Pero por encima del enemigo de nuestras almas está el Rey de Gloria, dirigiendo toda la historia del hombre. Y nada lo toma por sorpresa, porque todo lo que tú ves que está pasando en el mundo tiene un propósito. Y Dios lo está encaminando para el regreso de Cristo. Mira lo que dice Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, en este tiempo, en nuestros ojos, parece que no estuvieran sujetas. Pero en el tiempo de Dios, en la verdad espiritual, en el reino espiritual, Dios gobierna. Dios gobierna. Cristo gobierna y está en control. Los creyentes en la tierra que por el Espíritu Santo confiesan a Jesús como Señor Jesús, será proclamado Señor Supremo, culminando así el reconocimiento del nombre recibido en pleno sentido de salvación y de regreso, es decir, de soteriología y de escatología. Mira lo que dice Apocalipsis 17:12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí está hablando del reino del anticristo, cómo Dios permite de que estos reinos gobiernen la tierra con toda iniquidad. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, el anticristo, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están, escuchen esto, aquí estamos nosotros, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Escucharon eso? Vamos a estar con el Rey de Gloria. Vamos a estar con el Rey de Gloria, no por tus obras, sino por la obra redentora, por la humillación, exaltación de nuestro santo y buen Señor Jesús. Familia, la meta suprema, la exaltación, será para la gloria de Dios Padre. La gloria de Dios es el resultado supremo de toda la obra realizada desde el principio de la creación hasta el tiempo en los cielos nuevos y tierra nueva. Y escuche lo que dice la Escritura acerca de esto. Apocalipsis 21:1 al 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo,
he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Este es el final de la historia. Cristo es Señor. Cristo ha vencido. Por eso es tan importante el libro de Apocalipsis, porque es mi viva esperanza de reconocimiento del Rey de Gloria. Juan no vio a Jesús lleno de sangre, su cuerpo hecho pedazos, no. Río resplandeciente, vestido como de oro de lino fino. Sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Hermanos, reconozcamos el señorío de Cristo. Todos nosotros fuimos atraídos por Dios en la gracia dada a nuestro Señor y Salvador. Y aquí estamos sostenidos con la diestra de su justicia, confesando de que Jesús es el Señor. Y lo que dice Romanos 10, 8 al 10. Y esto es lo que pasó en nuestra vida. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese reconocimiento no solamente de boca, amada familia, es una sumisión total y absoluta al señorío de Cristo. ¿Cuál es la aplicación práctica de este devocional? Adoración. Tenemos ahora a Cristo como el único digno de nuestra adoración. Nadie más merece adoración, ni tú ni nadie, ni ninguna casa, ningún carro, ninguna posesión. Él es el Rey de Gloria. Por eso cuando vamos el domingo a celebrar el día, ¿de quién? Del Señor. No es el día del hombre. Es el día que Dios preparó para que le damos corporativamente la adoración al Rey de Gloria. Segundo punto, obediencia. Debemos someter nuestra vida a la autoridad de Cristo. Una verdadera oración es una verdadera obediencia. ¿Estás obedeciendo al Rey de Gloria? ¿Confías en su palabra? ¿Dependes de Él o de quién dependes? Otro punto, evangelización. Debemos compartir las buenas nuevas de la salvación en Cristo todo lo que podamos. ¿Se acuerdan la gran comisión? Dice el Señor, toda potestad, toda autoridad, dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos. No es un favor, no es si queremos o no queremos, es una orden. Que ha dado el Rey de Gloria. Estamos cumpliendo la gran comisión. Otro punto, confianza. Podemos enfrentar cualquier circunstancia con confianza, sabiendo de que Cristo tiene el control, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, creador de lo visible y lo invisible. Está de tu parte. Él es por nosotros. ¿Cómo afecta tu vida diaria el conocimiento de que Jesús es el Señor de todo? ¿Qué obstáculos te impiden confesar públicamente a Cristo como tu Señor? No te olvides que si tú te avergüenzas de Él se avergonzará de ti. ¿Cómo puedes compartir las buenas nuevas de la exaltación de Cristo con otros si Jesús no es tu Señor? Si es tu Señor, lo harás con alegría y con gozo. Y será un deleite para ti. Si no es así, siempre será una vergüenza reconocer de que Cristo es el Señor. Amada familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Espero que nuestro corazón se haya puesto delante del Rey de Gloria de rodillas y le adoremos como Él debe ser adorado. Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a orar. Padre bueno,